¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo en su secuencia, en su espacio, en su bloque Pulso Laboral. Me voy a tomar unos segundos rápidamente para mencionar un último comunicado de los tantos que en los últimos días están apareciendo a propósito de la situación política del país. Un comunicado que acaba de publicarse del Comando Nacional de Acción del APRA, y cuyo principal firmante, que es la cabeza de este comando aprista, es Jesús Guzmán Gallardo, ya un veterano dirigente aprista, ¿no?, vinculado en su momento a Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno, en el primer párrafo, o en parte del primer párrafo, dice: ante la crisis económica, política, social y moral que afecta a todos los sectores del Estado, y ante el peligro de la desestabilización política, etcétera, etcétera, y entonces va enumerando artículo 1, 2 y 3. Bueno, lo que yo quería señalar es que se ha quedado corto este comunicado porque habla de crisis económica, política, social y moral, y se olvida de la crisis de la salud pública. Estamos en una situación realmente, ni siquiera para decir de inermidad, en una situación grave de salud pública. Ustedes deben haberse enterado, los que leyeron, por ejemplo, la página editorial del Comercio el día de hoy, pero también los que en los últimos días o semanas están muy cerca de lo que expresa el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de la encuesta demográfica y de salud familiar que se denomina en siglas ENDES, y que pertenece al INEI, donde descarnadamente nos están hablando de cómo la anemia tiene un crecimiento terrible, fundamentalmente en el caso de nuestros hijos, de nuestros niños. Estamos hablando de criaturas de 3, 6 meses de recién nacidos, y va subiendo el tema de la edad. La situación es realmente crítica, señora, señor, y si consideramos, y con esto termino, lo que establece la Organización Mundial de la Salud respecto de la anemia en una comunidad o en un país, entonces estamos en estos momentos en el Perú con un problema de salud pública severo, porque la Organización Mundial de la Salud dice: cuando la prevalencia nacional o local de anemia es mayor que el 40% de la población, ya pasa a ser considerado un problema de salud pública severa. Bueno, pues, ¿cuánto estamos? ¿Hemos pasado los 40? Sí. En el 2022, la prevalencia de anemia alcanzó 42.4%. 42.4%, 2022. 2023, estoy hablando de primer semestre de cada año, 2022, 42.4. 2023, este año, los primeros 6 meses, es decir, de enero a julio, 43.6%. 2022, 42.4%, 2023, 43.6%. Situación terrible que vamos a analizar en nuestro bloque En Consulta con el exministro de Salud, Víctor Zamora. Muy bien, vamos ahora sí con lo nuestro. Estamos con Everardo Carrillo Huerta, abogado y dirigente nacional de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Everardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, amigo Adolfo. Y un saludo muy cordial a todos los televidentes. Y estamos para responder. En principio, no lo hemos convocado por eso, pero considerando lo que acabo de comentar, ¿alguna impresión sobre el tema? No voy a hablar de lo político, lo social, lo económico, sino el tema de la anemia en el Perú y cómo estamos en una situación de problema de salud pública severa a partir de eso. Mira, la pandemia nos desnudó realmente lo que somos en temas de salud, fundamentalmente, ¿no? Y correlato de ello, ya venía desde la pandemia subiendo el porcentaje de la anemia en los niños en el Perú. Es terrible, fundamentalmente en la parte andina, incluso las estadísticas son mucho más altas, porque indudablemente no hay una política alimentaria en el país, ¿no es cierto? Y con la crisis que ahora se deviene por la crisis alimentaria,
y también por el fenómeno del niño, indudablemente que este porcentaje va a aumentar. Y lo que usted acaba de decir, y es cierto, en Puno, en Ucayali, en Huancavelica, en Loreto y Madre de Dios, la anemia alcanza a 6 de cada 10 niños. Así es, así es. Y como le digo, no hay una política alimentaria. No hay. Nuestros niños son el futuro de nuestro país y no nos preocupamos. Lo dejamos a libre albedrío y realmente eso para un país que busca entrar en OCDE, que busca el desarrollo sostenible, realmente es terrible. Muy bien, vamos a lo nuestro, a la razón por la convocatoria a su persona. Están desarrollando una suerte de protestas ante las amenazas del gobierno que están vulnerando los derechos laborales. ¿Usted puede precisar cuáles de ellos, por favor? El año 2022 se dieron 2 decretos supremos muy importantes para los trabajadores, en favor de los trabajadores, pero fundamentalmente obedeciendo los convenios internacionales con la OIT. Estos son el decreto supremo 001-2022 y el decreto supremo 014-2022. El decreto supremo 001 trata sobre la tercerización en el núcleo fundamental de la empresa. Me explico. O sea, si tú fundas una fábrica de zapatería, tus trabajadores que fabrican los zapatos deben ser de tu planilla. Y no puedes tercerizar la fabricación de zapatos. No, pues. Tú puedes tercerizar la distribución, puedes tercerizar la cobranza, por ejemplo, o la propaganda, ¿no? Pero no puedes tercerizar la fabricación propia del zapato porque para eso fundaste la empresa. Así es. Esto se ha venido dando en las mineras, por ejemplo. El núcleo de la actividad principal fueron tercerizadas. Fueron tercerizadas para no pagar, por supuesto, los derechos laborales de los trabajadores. Y frente a ello, lo único que hizo el gobierno es determinar que en los núcleos de la actividad central de la empresa no puede ser tercerizado. Que se terceriza... ¿Cuándo lo determinó eso el gobierno? En febrero del año 2022. Ya, ¿y se está cumpliendo? No se está cumpliendo por una sencilla razón. Letra muerta. Los empresarios fueron más de 200 demandas hay entre Acción Popular y la demanda por sí por la derogación de la 001. Dentro de ello acudieron a Indecopi. Indecopi, ni corto ni perezoso, la sala de Indecopi determinó que el decreto supremo era una barrera burocrática. O sea, cumplimiento de los convenios internacionales, de defensa de los derechos de trabajadores, es una barrera burocrática desde el punto de vista de Indecopi. Bueno, pero la ley en este momento ¿está suspendida o está vigente? Está suspendida. Y está suspendida y a tal punto de que hacen uso y abuso de la tercerización. Fíjate que este año en Arequipa, en la minera Yanaquiwa, sí, 27 mineros fallecieron. Y oh sorpresa, los 27... No pertenecían a la empresa. No pertenecían a la empresa. Minera. Eran tercerizados. Y Conmigo no tenían no es absolutamente la cosa, dijeron derecho. los de la minera. Claro, ellos dijeron, no, con nosotros no es, ¿no? Y la empresa tercerizada tampoco se hizo viendo a un lado. Entonces, esas situaciones se dan casi todos los días en muchas actividades económicas. Y la 014 lo que determina es 2 cosas fundamentales. Uno es que el sindicato debe conocer, para presentar su pliego de reclamo, debe conocer el movimiento económico de la empresa para que pueda pedir lo que tiene que pedir. Claro. ¿No es cierto? Con coherencia, pues. Por supuesto, no voy a es una pedir más de información lo que la empresa produce. Ajá. Y las empresas, como usted seguramente ve, publican cuánto factura el año pasado, cuánto facturó a comparación de este año. ¿Esa ley está vigente? ¿Cómo? ¿Esa ley está vigente? Esa está vigente. ¿Y se cumple? Bueno, ahorita han saltado al techo los empresarios para que no se cumpla. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que no deben dar información a los trabajadores del sindicato. ¿Por qué tiene que dar información? Movimientos económicos a la empresa. Pero ellos sí lo pueden hacer, pero es público.
tú entras al SUNAT, cuánto de ingresos tiene, cuánto de egresos tienen las empresas. Entonces no puede ser un tabú para un sindicato que va a solicitar justamente su pliego y en función a eso discutir, porque tampoco la empresa, ni tampoco el sindicato va a decir, me tienes que dar todo lo que yo pido. Es una negociación, como su propio nombre lo indica. Y lo otro es el fortalecimiento en cuanto se refiere al derecho de la huelga, porque el Estado, dice la Constitución, promueve la defensa de los derechos laborales. ¿Y promover qué cosa es? Es defender el derecho fundamental que tiene el trabajador, que es el derecho a la huelga. Así es. Y eso está establecido también en los convenios internacionales. Y son los únicos que está establecido en ambos decretos supremos, pero que se lo quieren traer abajo, pues, ¿no? Entonces, el día de hoy la CGTP está movilizando al Ministerio de Trabajo. Hoy día, en estos momentos, porque creemos que el nuevo ministro, Daniel Maurate, que ha sido ya ministro anteriormente, conoce los temas. Y ahora fue de justicia y pasó a trabajo. Claro, ahora ha hecho ese cambio. Sí. Entendemos que tiene que defender... Aparentemente sensible con los intereses de los sectores laborales, ¿no? Por supuesto, ¿por qué? Porque en todas estas demandas que se vienen dando, tanto de la 01 y la 014, en las instancias jurisdiccionales, el Estado tiene que defender ese decreto. Tiene que defender. ¿Por qué? Porque ha dado el Estado, el Ministerio, a través de su Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ha promulgado ese decreto supremo y por lo tanto tiene que defender. Y lo que nosotros estamos exigiendo es que el Estado, a través del Ministerio, sus procuradores, defiendan ante las instancias jurisdiccionales, ¿no? Y eso es lo que estamos solicitando con esta movilización y defendiendo estos dos importantes para que no siga habiendo mucho más muertes y que se respete, pues, amigo, ¿qué país se ha desarrollado sin respetar los derechos laborales? Ninguno. Y como vuelvo a reiterar, ahora estamos con que tenemos que entrar al OCDE sin respetar los derechos. Hemos firmado TLC con Estados Unidos, por ejemplo, hay un capítulo laboral. ¿Se cumple ello? No se cumple. Bueno, en ese contexto de la movilización, ¿ustedes ya han coordinado entrevistarse y les han aceptado una posible entrevista con el ministro? Bueno, sí. Para hoy día mismo. Sí, hoy día esperamos. O sea, ustedes van, se movilizan y los van a recibir, una comitiva, digamos. Ese es el ofrecimiento que se ha hecho, pero esperamos que lo recepcionen a la dirigencia y además de eso... que no solamente les pasen la mano, ¿no? Sino por supuesto. Que los atiendan y les reciban. Que los compromisos que los trabajadores están solicitando, que no son nada, nada nuevo ni tampoco cosas imposibles, que se cumplan. Por último, ustedes están pidiendo la vigencia de las leyes, que las leyes se respeten, ¿no? Por supuesto. Y la que está suspendida, que se reactive. Por supuesto. Por ejemplo, la 014 en distintos instancias de Poder Judicial ya viene pronunciándose a favor del decreto supremo. Pero bueno, la parte empresarial se insiste. Están yendo a muchos sitios, a Caballo Cocha, algunos instancias judiciales, para ver a ver si por ahí encuentran un cachito de un juez y pueda emitir una sentencia a favor de derogar. Aparte de ello, la congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto de ley de derogación de estas dos normas. ¿Derogación? Derogación. Entonces nosotros decimos, pues bueno, ¿se legisla a favor de intereses económicos o se legisla pues verdaderamente en defensa de todo el ordenamiento jurídico como debe ser de acuerdo a los convenios internacionales con la OIT que el Estado ha ratificado? Vivimos días aciagos, Everardo, días aciagos terribles, no sabemos cómo saldremos de esta, pero hay que seguir haciendo el esfuerzo. Bueno, los trabajadores estamos en ese norte. Entendemos que al margen de defender los derechos y nuestro trabajo, también tenemos que ver la situación del país, porque de una u otra forma, la desestabilización política y económica, directamente el perjudicado es el trabajador. Así es.
¿Y su familia? Y por supuesto que la familia, porque en este momento la capacidad adquisitiva del trabajador ya perdió definitivamente. Por eso que también estamos solicitando la inmediata discusión del incremento del sueldo mínimo vital, porque ya la canasta prácticamente ya se quedó máximo en la segunda semana, ya no alcanza para el mes. Y aparte de eso, también el día de hoy estamos solicitando, que también lo hemos hecho en días pasados, es que el pago del bono para los trabajadores del Estado. Este año, los trabajadores... Gerardo, se nos acaba el tiempo. Breve, sí, siga. Brevísimo. Este año, en una negociación colectiva con el Estado, los trabajadores se consiguieron 600 soles de bono, que en principio el gobierno ofreció darse en mes de julio. ¿Y qué pasó? Pero hasta ahorita no dan. ¿Cuál es la explicación? Han dicho de que van a hacer un proyecto de ley para solicitar al Congreso, para que el Congreso apruebe mediante un crédito suplementario. Y como tampoco dicen, no puede ser solamente eso, hay que meter más créditos suplementarios, entonces están haciendo, y cada semana dicen que la próxima semana, bueno, y al final de cuentas no están cumpliendo con lo que han firmado. Del tema, Everardo, ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos. También. Gracias. Ha sido Everardo Carrillo Huerta, abogado y dirigente nacional de la CGTP. Vamos a la pausa, regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Laboral y vamos a conversar ahora con el ingeniero Guido Valdivia Rodríguez, él es director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción. Ingeniero Valdivia, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Lara, un placer de estar con ustedes nuevamente. Bueno, no se imagina usted todos estos días y quizá en las 2 últimas semanas en las entrevistas que desarrollábamos respecto de la situación de los trabajadores en construcción civil, cómo es que nos ganaba la idea, frente a lo que escuchábamos, etcétera, etcétera, de que lamentablemente después de 20 años se habían roto las relaciones de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil con Capeco. Gracias a Dios, hace algunos días ustedes se pusieron de acuerdo, firmaron una suerte de eso, de acuerdo, pero cuéntenos los detalles. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué fue lo que motivó finalmente humo blanco en este contexto? Bueno, primero, nosotros nunca hemos roto relaciones con la Federación, ni aún en los momentos más difíciles de la negociación. Este año es un año muy complicado, es un año en el que la construcción ya acumula, hoy día el INEI lo confirma, 7 meses hacia abajo, con una caída acumulada de aproximadamente 9%. Y claro, el sector empresarial está muy golpeado y nuestra preocupación es siempre tratar de defender el empleo. Solo decirle que golpeados estamos todos, el sector laboral también. La situación es terrible, ingeniero. Por supuesto. Si hay una caída de 10%, de 9% en la construcción,
el empleo debe haber caído 11 o 12%, sin ninguna duda. El problema para nosotros es que teníamos que encontrar una cifra que no hiciera que esa caída fuera mayor, ¿no? Y claro, en esa discusión pues había posiciones discrepantes, pero como ha ocurrido desde hace 20 años, 21 en realidad, pues llegamos a un acuerdo, ¿no? A ver si me corrige. Supuestamente el jornal que solicitaban los trabajadores de construcción civil era de 12 soles y ustedes planteaban 3. Luego la federación dijo, ya está bien, nos bajamos a 6, pero ustedes se mantenían en los 3. Y eso era un poco el desacuerdo que había. Al final, ¿qué pasó? ¿Cómo se acordaron las cosas? Bueno, debo señalar que ese es el incremento, no es el jornal. No, el incremento al jornal, de acuerdo. Exactamente. Sí, bueno, al final llegamos a un punto intermedio de 4 soles 20. Qué bueno. Y le hemos agregado ahí un incremento adicional de 20 céntimos, pero destinados a la capacitación y la actualización de los trabajadores de construcción civil. Una preocupación conjunta de las varias que tenemos con la federación de manera pues consensuada, es el tema de que las empresas peruanas no pierdan competitividad y que los trabajadores peruanos no queden fuera de los avances de la construcción en el mundo. La construcción es una actividad que por un triple desafío, un desafío ambiental, otro tecnológico y un tercero de eficiencia para llegar a la gente de menores ingresos, necesita mucha innovación. Y hay tecnologías que si las empresas peruanas y los trabajadores no las adoptamos y no nos preparamos para trabajar con ellas, pues vamos a quedar fuera del mercado, fuera de la actividad. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para que se destine una parte adicional al incremento de 4.20 para poder ir financiando estos programas de actualización, de capacitación, de generación de eficiencia en nuestro sector. Es algo nuevo. Cada año nosotros innovamos. El año pasado logramos incorporar a los vigías dentro de las categorías de construcción, y en esta categoría hay muchísimas mujeres. No todas son mujeres, pero sí hay una incorporación que se hizo a través de este acuerdo de un número significativo de mujeres en el sector construcción. El año pasado, digamos, fue el tema de la igualdad de género. Este año es el tema de las capacidades y de las competencias de empresas y de trabajadores. Muy bien, entonces Capeco, en otras palabras, si no usted me corrige, dice, está bien, nos ponemos de acuerdo en el aumento, en el incremento del jornal, 4 soles 20, en fin, pero en el ánimo de criticar para sumar. Ustedes, los trabajadores, tienen que, estar a la vanguardia de los cambios, por ejemplo, tecnológicos en el mundo, o sea, actualizarse. Más o menos esa es la idea, ingeniero. Totalmente, Rodolfo. Esa es la idea y felizmente en ese esfuerzo también estamos de acuerdo. Muy bien. Dejando de lado ya el tema que ha quedado bastante claro, ¿cómo estamos en la inversión pública y privada, por favor, en el ámbito de la construcción y cuál es la proyección? Bueno, la inversión privada ha caído en el primer semestre de este año alrededor de 11%. La inversión pública ha crecido, aunque ya en los últimos meses ha habido ya un comportamiento negativo, ¿no? Pero como ya hemos hablado tantas veces, el crecimiento de la obra pública se ve mediatizado porque también crece la paralización de obras o el número de proyectos
que se declaran el número de procesos de contratación que quedan desiertos. La construcción no va a crecer este año. La gran discusión es saber si nos vamos a mantener en el ritmo del 9% que tenemos en lo que va del año, o vamos a poder remontar en los meses de septiembre, octubre, de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En agosto, lamentablemente, ya tenemos el dato del consumo de cemento, otra vez hacia abajo, menos 10%. Había una esperanza de que esta tendencia se revirtiera porque en julio habíamos tenido una caída de 6%, el mejor resultado, entre comillas, del año, pero hemos vuelto al ritmo de 10%, y esto nos hace ver que no es un problema solamente de los fenómenos coyunturales, sino, como hemos anticipado también, de consumo con los trabajadores. Aquí hay problemas estructurales que vienen de antiguo y que, si no se enfocan, vamos a tener una construcción con resultados magros para lo que nuestra economía y nuestro país necesitan. Muy bien. Ingeniero Valdivia, usted es director ejecutivo de Capeco, pero también es un ciudadano de a pie, y seguramente que hoy leyó el comentario editorial del diario El Comercio. Quería una impresión así muy rápidamente al terminar la entrevista de su parte respecto de la anemia en el Perú, cómo su tendencia es hacia arriba, y a partir de eso, considerando lo que dice la Organización Mundial de la Salud, ya estamos con un problema de salud pública severo. ¿Qué impresión tiene de este tema? Bueno, en realidad los indicadores sociales se han ido deteriorando paulatinamente a raíz de la pandemia, y esto no se ha recuperado. Si crece la pobreza, que es lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, los otros indicadores sociales van naturalmente a deteriorarse. Hemos postulado desde hace mucho tiempo la necesidad de un acuerdo social para la recuperación de los 4 indicadores sociales más importantes que tiene un país. La educación, que está muy castigada, y lamentablemente los esfuerzos que se habían hecho para promover la excelencia, o por lo menos una mejor formación, están siendo pues revertidos. La salud, en donde hemos tenido en los últimos años un menoscabo de la capacidad técnica de los funcionarios, incluidos ministros. Hemos tenido ministros que vendían agua milagrosa. La vivienda, que es el otro factor que tiene que ser promovido. Una de las razones de la desnutrición es tener mala vivienda. Claro. No, y ahora tenemos un ministro que minimiza el grave problema de la anemia en el Perú. Así de complicados estamos, ingeniero. En realidad, lo que ocurre es que las cifras van a desmentir, o están desmintiendo claramente, esa situación. Por eso creemos que tiene que haber un acuerdo político. El cuarto factor es el de la protección social. Y ahí estamos también haciendo todo al revés. El ahorro previsional lo estamos convirtiendo en un incremento periódico de ingresos. Eso se llama pan para hoy, hambre para mañana. El seguro social no está cumpliendo con sus objetivos, y ahí también recuerde usted que los empresarios y los trabajadores, la CONFIEP y la CGTP en la CADE del año pasado, acordaron presentar un proyecto de ley de reforma de la seguridad social, porque no hay derecho a que una institución que estuvo concebida siempre para generar bienestar se haya quedado en el tiempo y no le demos la importancia de vida. Muy bien. Necesitamos una gestión de excelencia. Tenemos que cuidar cada centavo que entra a la seguridad social,
para que podamos tener efectivamente una salud adecuada, una vejez digna, ¿no? Y pues un país que se pueda orientar hacia el desarrollo. Correcto. Y Ingeniero, ahí tenemos un desafío. ha sido muy amable, muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a usted, señor Lara, un placer estar con Nativa. Muy bien, ha sido el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.